Bueno, vamos directo al grano. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desmenuzar el fascinante marco teológico que nos presenta Mario Benavides en su libro Activados. Nuestro objetivo hoy es entender de forma súper clara cuáles son esos tropiezos o problemas más comunes cuando se intenta activar lo que el texto llama dones espirituales. Vamos a mantener una mirada objetiva, pero muy reveladora sobre todo lo que nos propone el autor. Este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, el propósito de los dones. Segundo, el carácter antes de la activación. Tercero, las barreras de la desinformación y el misticismo. Cuarto, el egoísmo y la mentalidad. Y quinto, el camino hacia la activación. ¡Arranquemos! Punto número 1. El propósito de los dones, su origen y su verdadera intención. El punto crucial aquí es entender cómo el autor define esta base. Porque el libro es súper claro. Los dones no son para nada premios místicos, ni símbolos de estatus o algún tipo de lujo opcional. Nada de eso. Más bien, se definen como herramientas puramente prácticas que se le entregan a los creyentes con un fin muy específico, que es resolver problemas reales y cubrir las verdaderas necesidades de la comunidad aquí en la Tierra. Y esto nos ilustra de manera genial de dónde vienen estas capacidades. El libro organiza el origen de estos dones dividiéndolos en 3 fuentes. Por un lado, detalla los dones del Padre, que tienen que ver con esa motivación interior que traemos desde que nacemos, como la vocación de enseñar o liderar. Por otro lado, están los dones del Hijo, que se manifiestan como ministerios para equipar a la Iglesia. Y finalmente, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, como pueden ser los milagros o las sanidades. Entender esta estructura de 3 partes es literalmente la base de toda la lógica del autor. Pasamos a la sección 2, el carácter antes de la activación, un requisito absolutamente esencial. Aquí el texto nos lanza un principio contundente para quienes buscan operar en este nivel. El fruto siempre debe ir antes que el don. La idea central es que la verdadera activación no arranca con una función espectacular o llamativa, sino con la madurez y la humildad de nuestro carácter interno. De hecho, el autor advierte que intentar usar estos dones sin tener una vida transformada es un error enorme, porque cualquier capacidad va a terminar colapsando bajo el peso de su propia función. El poder, digamos, te da visibilidad temporal, pero solo el carácter forjado te da permanencia. Entonces, para lograr esa ansiada estabilidad, el material nos cita el método de Jim Durkin para entrenar el alma. Y ojo, esto lo presenta como un proceso dinámico de todos los días, no como una simple lista de tareas del supermercado. Todo empieza con la valentía de identificar esos patrones de pensamiento negativos. De ahí pasamos a renovar la mente profundamente. Esto nos lleva de forma natural a una obediencia activa, o sea, poner en práctica lo aprendido incluso cuando no entendamos todo el panorama. Y finalmente hay que sostener todo esto con pura perseverancia. El autor asegura que si no tomamos la decisión deliberada de domar nuestras emociones, los dones van a quedarse enterrados bajo hábitos tóxicos. Sección 3. Vamos a ver las barreras, desinformación y misticismo. Llegó el momento de diagnosticar los bloqueos. Y la primera gran barrera que el texto identifica es la desinformación. Se define básicamente como la falta de conocimiento real o el hecho de aferrarse a ideas que son totalmente falsas. El problema es que muchísimas personas operan creyendo que los dones son exclusivos para los líderes o los pastores, o asumen que cualquier don tiene que ser un acto sobrenatural de película. Y claro, esta desinformación lo que hace es generar apatía, hace que ignoremos el servicio práctico y al final paraliza por completo el funcionamiento de la Iglesia. Pero frente a este estancamiento, el libro nos da soluciones súper prácticas. Nos invita a dejar de lado esa actitud pasiva de sentarnos a esperar que otros nos enseñen. La clave está en buscar de forma proactiva información confiable en las fuentes bíblicas originales, desarrollar una sed genuina por servir a los demás y entender con exactitud para qué sirve cada herramienta que se nos ha dado. Nada de quedarse de brazos cruzados. La segunda barrera es el misticismo, y el texto tiene una definición muy clara para esto. Es la falsa idea de que para usar los dones, primero hay que alcanzar una especie de perfección religiosa inalcanzable. Es triste, pero esta creencia engañosa hace que muchos asocien los dones con apariencias fabricadas. Terminan sintiendo la extraña obligación de forzar tonos de voz misteriosos, hacer movimientos corporales raros o entrar en trances artificiales solo para parecer más espirituales.
Para disolver este misticismo, las soluciones del autor apuntan directo a recuperar la autenticidad. Nos repite una y otra vez que estas capacidades son literalmente regalos inmerecidos basados en la gracia. No son trofeos por portarse bien. La recomendación central es atreverse a descubrir la verdadera identidad, mostrarse de forma auténtica, dejar de imitar a los demás y, sobre todo, romper en 1000 pedazos esos estereotipos religiosos que solo desvirtúan la verdadera esencia del trabajo espiritual. Pasamos a la sección 4. Barreras, egoísmo y mentalidad. Vamos a explorar los filtros internos. Y entramos de lleno en la barrera del egoísmo. Según la fuente, este obstáculo gigante aparece cuando alguien usa su don buscando un beneficio personal, queriendo aplausos públicos o intentando sentirse superior a los demás. El autor lanza una advertencia muy severa aquí. Buscar ser el centro de atención corrompe y arruina por completo la función original de los dones. Se asume que cualquier manifestación espiritual que nazca desde el egoísmo jamás va a edificar a nadie, se vuelve algo totalmente estéril e ineficiente. La receta para derribar esta barrera exige transformar de raíz nuestra visión interpersonal. El material nos aporta una perspectiva fascinante. La verdadera humildad no consiste en pensar que valemos poco, sino en pensar menos tiempo en nosotros mismos para invertir ese enorme esfuerzo en el prójimo. Así de simple. Considerar a los demás como superiores y orientar nuestras capacidades al servicio activo es lo que desmantela poco a poco la trampa de la vanagloria. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta parte es cómo el texto distingue las diferentes formas de procesar la realidad. Argumenta categóricamente que mantener una mentalidad espiritual, que es la que pone los principios de servicio por encima de los intereses personales, es la única vía limpia para que los dones fluyan. El contraste es brutal si lo comparamos con la mentalidad almática, que es cuando se mezcla un gran intelecto con intenciones de manipulación oculta, o con la mentalidad carnal, dominada por impulsos totalmente egocéntricos. A menos que se logre un cambio de mentalidad, el flujo simplemente se quedará retenido. Llegamos a la sección 5, el camino a la activación. ¿Cómo desbloquear el canal? En esencia, este es el gran camino hacia la activación que nos delinea el libro. Es un llamado a la revisión interna profunda antes de iniciar ninguna labor hacia el exterior. Son pasos sumamente introspectivos. Propone, primero, hacer una pausa intencional para frenar el activismo. Segundo, examinar el alma con muchísima honestidad. Tercero, tomarse el trabajo de hacer las paces definitivas con los fracasos del pasado. Y por último, disponerse a buscar la dirección en pleno silencio. Deja clarísimo que aquí no hay atajos ni fórmulas mágicas. Es una reestructuración interior que acondiciona la vida entera. Para ir cerrando nuestro análisis, parece que todo se reduce a la pureza de la motivación. Al evaluar cualquier intento de operar o activar estas herramientas en el día a día, siempre debe persistir una pregunta muy profunda. En el fondo de las intenciones, ¿hay una búsqueda oculta de reconocimiento y aplausos personales? ¿O existe verdaderamente un hambre inquebrantable por edificar a los demás? Entender esta diferencia es, en última instancia, lo que separa la superficialidad de una activación completamente genuina. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.